Bueno, siendo hoy domingo 12 de junio 2022, siendo las 17:15, cuando estamos en la costanera, ¿con quién me encuentro? Yo digo, estamos solos en este mundo, no estamos solos, estamos con el gran amigo Juan Ramón Faría. ¿Cómo andás vos, Ramón? Hola, Víctor. Un saludo cordial a toda la gente que sigue esta transmisión. Maitei joribeo pavete pichacuera ojizaba hinacoaco tembiapo ñemuasai. Peinaco ape ñaimejina taba posada pe. Ha yahesahaisa o invaitema tembiapo. Oye jesaucaba tembiapo llegua ñandere que cuera mbuacuera rembiapo. Ha ikatunga ura ella ha yahesa. Aquí estamos en la Feria Tembiapó, la artesanía de los hermanos Mbugá, y los invito a que juntos vayamos a recorrer y a observar un poquito esta maravilla, y de paso también vamos a tomar conciencia y vamos a invitar a los amigos, a la gente que vienen a visitar, que observan la belleza del trabajo, que además de observar la belleza también le pongan un poquito de respuesta económica adquiriendo estos trabajos que en realidad llevan mucho pero mucho tiempo, y es el resultado de una sabiduría ancestral que heredan cada uno de ellos. Por eso quiero, en nombre de Guaranita Barandú, aprovechando la gentileza de Víctor Riveros, invitar a todos a que vengan a adquirir, y bueno, y si no tienen el vuelto, al menos alentar a estos hermanos artesanos que están realizando su trabajo. Vamos Víctor, invito. Bueno, aquí vamos a observar todo tipo de trabajo. Esto, por ejemplo, que es la talla en madera, que con tanta sabiduría replican las figuras de cada uno de los animales que hoy están conviviendo con nuestros hermanos en la selva, pero que cada vez se hace más reducido el espacio de convivencia. Oye, ya po vagina y catoahuesa, ya se saramó, jaupe cuevo y catunda urae abei, ya se pume hayahuera cojaguá, ya se sauca jaguá o mita pisacuera o uva ñanderogape. De mañamina baisaba, oijina ayacaí, con ay catunga urae buyape, ñañon gatujaguá, teramba caramelera o como panera, para todos los tipos de uso cotidiano en nuestras casas, y de esta manera fortalecer el trabajo que están realizando nuestros hermanos Mbugá. Baisaba, ahuellevete, baisaba, moitewi de yujinande, bon plan, taba bon plan o hinata pichacuera, de mañaminan baisaba y pona urupure ape ajina, ayeva, upeisa ajina, ha, y Coama, oyapojaguaje, jeta arabo, hoy purujicuay. Muchísimas horas le demanda realizar uno de estos trabajos, y por qué no responder y apoyar al trabajo de nuestros hermanos, los verdaderos dueños de nuestra tierra, que nosotros, la civilización dominante por ahí, no tomamos conciencia y vamos a invadir sus espacios, contaminando sus arroyos o eliminando las plantas originales que sirven como hábitat para su entorno de vida. Así que nosotros desde Guaranita Barandú, repito esto, tomando el atrevimiento del canal de Víctor, estoy aprovechando para fortalecer todo esto. Más trabajo, más trabajo. ¿Se puede levantar uno? Con ya y puruyepi, llamadores de ángeles ya énigo. Japea gestaiterei arabo o guarajai supercuera oyapojaguá ambaisapa y ponajina Tembiapó yegua artesanía Mbugá, aquí en la Feria Tembiapó, en su edición sexta edición de la Feria Tembiapó. ¿Desde dónde venís? ¿Baisa? Estaba ahí, amor. Estaba Jardín América, Pepe, ñandere que Mbugá, o uva, o jesauca, jaicatunga, ura, mucha gente viene y dice, ay, qué lindo, mira, pero qué hermoso, dice. Qué hermoso, ¿cuánto cuesta? Preguntan el precio, embellecen, pero con eso no les satisface la hora
las cantidades de horas que demanda realizar este producto, este objeto. Y así, más. Baiko Reiko, Ore Romuasanjina. Estamos difundiendo también a través del canal de Víctor la hermosura, pero llamamos también a la reflexión. Dice que las personas vienen y miramos, dice, qué lindo es, cuánto cuesta, y se va. No. Y con eso no estamos respondiendo, no digo el común, nosotros. Yo Ñemoique. En Ñemoique, Upeba, hoy Puetemoa y Supecuera, porque muchas horas le demanda hacer este producto, este objeto. Entonces, lo que invitamos es a la gente que vengan a responder comprando algunas cositas, aunque más no sea mínimo, un objeto de esto, que también es el resultado de muchísimas horas de trabajo, y esto ellos están ofreciendo a la sociedad. Seamos conscientes de eso y respondamos adquiriendo cada uno de las ofertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la corte. Ahí tenéis. Foto. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, Víctor, hasta cuando vos digas, debo ver, apeja evo y curicuyei. Apeja ñe pues no curiañe. Oye, yo, oye, mañana, y por ahí típico, pero qué lindo, chulina, mirá qué lindo, dicen. Un llaverito, hecho llaverito. Pero con eso no le respondemos la cantidad de horas que le demandó hacer esto al artesano, Tembia Poyegua. Y tampoco le respondemos a esta señora que deja todas sus actividades. ¿De dónde venís? Del Pocito, Capioví. Del Pocito de Capioví viene y está aquí dejando su hogar, abandonando sus necesidades familiares para poner en exposición sus productos. Y con eso, con qué lindo y cuánto cuesta, no respondemos. Y yo en este momento tampoco estoy respondiendo. Así que, ¿vos también venís de Pocito? Bueno, Ñanderbuzú, oje Shahina, hoy cuácere Ñandú, hoy cuácere Angas hace corazón. Ja, Pejuaiteguide, Añandú, Ayerurei, Supecuera y Catojamuay, Soamasai, PM. Tesape, hay Catojamuay, se ponan baite, PM, en Japón. Gracias. Bueno, y así estamos. Recorremos cada una de las mesas de muestra, objetos maravillosos, hermosos. Así que, Víctor, muchísimas gracias. Mil disculpas por usufructuar tu tiempo. Y bueno, y espero que esto también le llame a la reflexión a cada uno de los que están viendo y apoyemos el trabajo de nuestros artesanos originarios. Ñaiputemó, Omitapizacuera, Oyapoba, Tembiapoyeguá, Jaevajina, Ñande Pejenguecuera, Jaecuera, Oicotemea, Ve Ñandereje, Ñandeña y Cote Jaisa Jesecuera. Jaevete, gracias.